Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, tengo que decir que estamos en un acto que organiza el Servicio de Extensión Universitaria, que viene funcionando desde el año 95, que son las presencias literarias en la Universidad de Cádiz, y que hoy nos acompañan aquí pues tanto la directora de Cultura, Esther Trigo, que forma parte, que está aquí, que nos acompaña, que es la responsable académica de la parte del vicerrectorado que se dedica a cultura, y nos acompaña, está por allí atrás, un magnífico técnico y una magnífica persona, que es Salvi Catalán, que es artífice, digamos, desde que se empezó en aquellos años, pues estas presencias literarias con más de 300, ¿no, Salvi? Ya, más de casi 300. 223, mira, pues fíjate. Entonces, bueno, pues hay que hacer historia, porque entre otras cosas, hoy estamos de alguna manera haciendo algo de historia. Y cuando digo algo de historia es porque en el año 2002 ya estuvo Lorenzo en las presencias literarias. Había escrito el segundo libro de la serie de Bevilacqua y venía con el premio Nadal recién cogido. Entonces, hay una efeméride que hemos anunciado en todas las redes y en todo lo que forma parte de este acto, que son los 25 años de Bevilacqua y Chamorro. Yo creo que los que estamos aquí somos, como yo le decía a Lorenzo, somos Bevilacquer, ahora que se dice esos palabras tan raros, ¿no? Y él decía, lo siento por haberlo puesto tan difícil, ¿no, Lorenzo? Con el nombre, ¿no? Entonces, a mí me toca la grata, tarea, porque para mí es emocionante como seguidor desde que empezó la serie y en todo lo que le sigo a Lorenzo, poder estar aquí sentado con él, poder haber estado tomando café, preparando un poco el sentido, y para mí es un motivo de satisfacción tremenda, ¿no? Entonces, me toca este papel, digamos, de presentación del acto, me toca hacerle algunas preguntas y luego también la participación de vosotros, ¿no? Veo caras conocidas, veo personas del mundo de la literatura también aquí con nosotros. Quiero decirte, Lorenzo, está tu buen amigo Enrique Montiel Arnaiz, que te presentó en la Feria del Libro. A su lado está un magnífico también escritor de la zona, que es Óscar Lobato, también se dedica a novela negra, y yo creo que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y está, fíjate tú, está mi predecesor, no lo esperaba, en el puesto de auditor de cuentas. Lorenzo, antes que nada, Luis, fue auditor de cuentas también. O sea que en el fondo nos une esa parte, digamos, de profesión que él ejerció al principio de su carrera profesional como abogado, como licenciado en Derecho, ¿no? Para mí, presentaros a vosotros, que sois todos seguidores de Lorenzo, presentaros a Lorenzo Silva, yo creo que puede ser un poco presuntuoso, porque estoy seguro de que cualquiera de los que estáis aquí podéis hablar de Lorenzo mucho más de lo que yo pueda hablar, me decía un buen amigo, Paco Perujo, dice: Manolo, lo que viene es un primera fila en el cartel, ¿no? Un primera espada. Si se puede seguir todavía hablando de toros, Lorenzo. Entonces, bueno, pues efectivamente es un primera espada y es de sobra conocido. Yo voy a hacer un pequeño recorrido. Antes comentábamos que si tuviera yo que hablar de todo el currículum de Lorenzo, pues iba yo a echar toda hora, y aquí lo importante es escucharlo a él, ¿no? Nació en 1966 en Madrid, nació en un hospital militar, porque él
su abuelo y su padre eran militares y él nació, lógicamente, en un hospital militar. Eso marca una parte de su motivación o de su formación para ser lo que es, y luego lo comentaremos. Vive en Getafe, ha tenido que sufrir los trenes, tanto el de cercanía, Getafe-Madrid, creo que el ministro, ¿no? El ministro, pues decía que se preocupara un poco más de estos temas y ha tenido también que sufrir nuestro tren, con lo cual yo le agradezco porque él comparaba el tiempo que ha echado en llegar aquí y lo comparaba con un viaje de 1.200 kilómetros. ¿Dónde era, Lorenzo? Pekín-Shanghái. Pekín-Shanghái, ¿no? Pues más o menos lo mismo que ha tardado Lorenzo en llegar. Más. Bueno, pues doblemente agradecido por el esfuerzo, ¿no? Lorenzo, todos lo sabéis, es un magnífico novelista con más de 30 novelas, pero no es solo novelista, ha escrito libros de no ficción, casi 20, tiene varios premios importantes, el premio Nadal, el premio Planeta, y yo creo que hay un premio o una distinción que a él le gusta mucho, que es la de Guardia Civil de Honor. Es quizás de las que él, y ahora hablaremos un poco del porqué, ¿no? Él estuvo ejerciendo hasta el año 2002 como abogado en una empresa eléctrica, pero Bevilacqua y Chamorro yo creo que le dieron la posibilidad de ser libre y de dedicarse aún mucho más, y siendo libre de poder darnos las maravillas de libros, las maravillas de reportajes que él ha escrito, los artículos, su presencia en redes sociales. Ahí tengo que contar una pequeña anécdota en lo personal, ¿no? Porque alguien me decía, Salvi, bueno, ¿tú a Lorenzo de qué lo conoces? Pues Lorenzo, hay gente que se hace novio o novia por las redes, pues yo me he hecho amigo de Lorenzo por las redes. Es decir, nosotros nos conocimos por Twitter, él empezó a seguirme, él tiene 100 y pico mil, yo tengo muy pocos, pero él empezó a seguirme a mí, empezamos a hablarnos por Twitter y en mensajes privados, y bueno, pues hasta el día de hoy en que él amablemente, bueno, pues nos hemos vuelto a ver porque ya nos vimos en San Fernando con el amigo Enrique, ¿no? Entonces, bueno, pues en Twitter es un crack. Es decir, si tenéis Twitter, y si no lo tenéis, yo os lo recomendaría que le siguierais, porque Lorenzo en todo lo que hace es un máquina. O sea, el tío, yo se lo decía antes, tomando café, que de dónde saca tiempo, porque tiene una capacidad productiva tremenda, pero no solo la productiva, sino la que tiene ya en la mente. Y ahora vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? Su motivación para escribir, y con esto ya termino la presentación, para que empiece a hablar él, le viene, pues lógicamente, tanto de la parte materna como de la parte paterna. Es decir, él en su biblioteca tiene una máquina de escribir Erica, de color amarillo, que era la máquina de escribir en la que su madre, cuando él de pequeño empezó a escribir cuentos a mano, su madre se los pasaba a máquina. Entonces, una madre, digamos, muy preocupada, digamos, de ese niño, ese joven que empezaba a tener inquietudes, que le acompañaba a comprarse los tebeos, que le compró el Quijote que lo comenta Lorenzo todos los días en su Twitter y lo escribe y lo sigue releyendo. Y la madre le dio 2 pistas de qué tenía que hacer en la vida y que lo viene practicando permanentemente, que era observar y escuchar. Todo lo que Lorenzo yo creo que hace y escribe es de esa capacidad de observar y escuchar. Y por otro lado le viene el influjo paterno de un abuelo y un padre militar que por la tradición oral le contaba muchas historias de Manila, de aquellas guerras. Entonces, todo esto, digamos, a ese niño, a ese joven, le crea esa inquietud. Él estudia Derecho, como he dicho, se hace abogado, durante creo que 12 años estuvo trabajando en una empresa, pero la inquietud va escribiendo durante ese tiempo y llega un momento en que deja el ejercicio de la abogacía
para dedicarse en definitiva al placer que nos da a todos los que le seguimos de escribir y escribir mucho. Estas son sus motivaciones. Finalmente, decir que es un creador de personajes, ¿no? Evidentemente, Bevilacqua y Chamorro, que ahora vamos a empezar a hablar de ello, pero también con su mujer, Noemí Trujillo, pues ha empezado a hablarnos de un personaje que es la inspectora Manuela Mauri, dentro de unos días, que creo que se presenta el tercer libro ya de un nuevo personaje, en este caso coescrito con su mujer, pero es un personaje nuevo y que va a dar seguro un recorrido. Hay otro personaje, no te he preguntado, Lorenzo, ahora nos lo cuenta, que ha empezado a andar, personaje siniestro, que viene, digamos, de las cloacas de aquellos tiempos de ese terrorismo de Estado, ¿no? Que es Púa. Yo no sé si Púa va a seguir dándonos también algunos momentos, ¿no? Entonces es un gran creador de personajes. Y yéndonos ya de todo esto que he dicho, Lorenzo, cuéntanos algo. Empieza, sigue tú, porque ya te voy a hacer preguntas ya de Bevilacqua y Chamorro, pero me gustaría que de alguna de las cosas que he dicho, si quieres... Sí, muy bien. ¿Tengo que encender esto? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel, por la presentación, por la invitación, por la insistencia para poder organizar esto a través de esa conversación amigable en las redes, que las redes también sirven para mantener conversaciones amigables, aunque parezca mentira. Y gracias a la universidad y a todas las personas que trabajáis para que siga existiendo este programa 200 y pico veces, por invitarme a volver. Decía esta mañana que, bueno, al ver una noticia en prensa, la he difundido, la noticia hablaba del 25 aniversario de Bevilacqua y Chamorro, que efectivamente lo vengo celebrando desde hace unos meses, y decía que no es mal sitio para celebrarlo Cádiz, es uno de los mejores, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, has contado muchas cosas que a mí me llevan al corazón de las motivaciones que tiene uno para hacer lo que hace, ¿no? Yo creo que es importante en la vida de un escritor y en la conformación de un escritor, cuál es su trayectoria, no solo literaria, sino también al margen de la literatura. Creo que sobre todo para un novelista todas las experiencias son instructivas. Yo creo que, aunque no fuera de manera vocacional, he tenido la suerte de dedicarme a otros oficios y de conocer a personas que se dedicaban también a esos oficios y las personas a las que, a su vez, esos oficios te llevan a conocer, ¿no? Cuando yo ejercía la abogacía, trataba con gente muy variopinta, ¿no? Yo, a veces, la mejor manera que tenía de resumirlo, porque es que eso me llegó a pasar, era un oficio en el que el mismo día podías hablar con alguien que tenía un coche con chofer a la puerta y un jet privado en el aeropuerto, en el aeropuerto ese de Torrejón, donde aterrizan los jets privados en Madrid. Yo he firmado un documento, bueno, lo ha firmado una persona sobre el capó del Mercedes al pie del jet privado, y el mismo día podías estar tratando con alguien que no tenía dónde dormir esa noche. Y ese contraste, metido en la misma jornada, creo que es muy útil para un novelista, ¿no? O cuando me dediqué a la auditoría de cuentas, que es uno de los oficios, probablemente es el oficio más duro, porque además yo trabajaba en una firma de auditoría externa, es decir, que llegabas a los sitios un poco como el que viene a fiscalizar desde fuera lo que se hace allí, ¿no? Y es un oficio duro, pero también es un oficio en el que aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas por mis compañeros, por mis jefes y por los lugares por los que pasé, ¿no? Pasé desde compañías de comercio exterior hasta compañías de informática, hasta por la Renfe, y todo lo que vas viendo te enseña. Y probablemente antes de esa experiencia y antes de las lecturas, que también, esto es tan obvio que no hace falta decirlo, conforman a un escritor, es posible que sea muy importante de dónde viene uno y cómo forma uno su mirada. Yo creo que la mirada nos la dan en buena medida nuestros mayores.
no sé si a través de los genes. Hoy venía una noticia en el periódico que dice que los genes no son tan importantes, ¿no? Que hay un biólogo español que ha demostrado que lo que es importante son las células, que son las que programan lo que realmente somos. Pero bueno, al margen de la herencia biológica que recibimos de una forma u otra de nuestros mayores, está la herencia cultural y yo diría que también la herencia moral y la herencia de carácter. Yo la verdad es que estoy muy agradecido a mis mayores, a los que afortunadamente todavía tengo y a los que tristemente ya no están conmigo, porque me trasladaron un ejemplo de vida y un ejemplo de actitud ante la vida que para mí ha sido fundamental, que es la piedra angular sobre la que se ha levantado todo lo demás, ¿no? Si yo no hubiera tenido la suerte de que me criara una persona con esa capacidad de prestar atención, porque al final tanto escuchar como observar es prestar atención, es no pasar por la vida de manera descuidada o de manera egocéntrica o de manera aturdida, ¿no? Sino prestando atención y prestando atención a lo que son, a lo que hacen, a lo que dicen, a lo que quieren, a lo que buscan, a lo que necesitan los demás, ¿no? Si yo no hubiera tenido ese ejemplo en casa y no hubiera tenido también la suerte de nacer en una familia de narradores orales, porque realmente es que mi familia paterna es una familia de narradores orales, y además no solo lo era mi abuelo, a quien no conocí muchos años, sino que también lo era mi padre, también lo era mi tío, su hijo, y también lo era mi abuela, ¿no? Con la que yo he pasado mi abuela paterna, con la que he pasado muchas horas hablando, ¿no? Y haber tenido el privilegio de que esas personas que habían vivido situaciones muy duras. Bueno, digo mi abuela, mi tía, la hermana mayor de mi padre, ¿no? Yo recuerdo, lo recordaré siempre, ¿no? Las conversaciones que tenía con ella cuando todavía vivía sobre una de las experiencias que ella tuvo en su vida, que fue la desbandada de Málaga. La desbandada de Málaga la hizo mi tía a pie con 7 años. Y esa niña de 7 años fue caminando desde Málaga hasta Almería, viendo cómo la carretera la bombardeaban los aviones, la bombardeaban los barcos desde la costa, la gente muerta en los cráteres, y tenía 7 años y iba con mi bisabuela, que en ese momento tenía 90 años, ¿no? Esa niña de 7 años con esa mujer de casi 90. Bueno, pues la verdad es que son cosas que a mí me han impreso desde el principio un carácter y quizá en cierto modo me han condenado desde el principio a contar historias, porque no solo mis mayores tenían historias que eran relevantes y que a mí me interesaban, ¿no? Has hablado, pues, efectivamente, mi bisabuelo se fue a Filipinas y estuvo unos años en Manila, ¿no? Y a mí la vida luego me llevó a Manila para otras cosas que no tenían nada que ver, cosas que tenían que ver con la energía y con la electricidad, pero me dio la oportunidad de ese trabajo de pasear por esas calles de Manila y tratar de buscar los lugares por los que había estado mi bisabuelo, y mi abuelo luego estuvo en África, y en fin, bueno, no solo heredé esas historias que casi reclamaban ser contadas, sino que también me llegaron de la voz de personas que sabían contar, que sabían trasladar la emoción profunda que provocan los determinados acontecimientos en las personas, porque eso es al final lo que importa. Todo se puede contar de muchas maneras, ¿no? Pues, qué sé yo, de los últimos años de la colonia española en Filipinas, pues se puede hablar de los avatares políticos y se puede hablar de las campañas militares y de las derrotas navales, ¿no? Que finalmente acabaron resolviendo eso. De la guerra de África, pues se podría hablar de mil cosas, ¿no? De ese proyecto de protectorado, de las consideraciones geoestratégicas que llevaron a los ingleses y a los franceses a dejarnos un trozo de Marruecos a ver qué podíamos hacer allí. Se podría hablar de las campañas, se podría hablar de los políticos, se podría hablar de muchas cosas, pero lo que a mí me llegó fue algo para mí mucho más valioso, ¿no? Desde el miedo que tenía un chaval de 21 años cuando aterrizaba allí, hasta el hambre o el calor o los piojos, ¿no? Eso al final, aunque en este caso no fueran nada más que miserias, habla de la condición humana, y eso es lo que a mí, afortunadamente, me transmitieron mis mayores. Muy bien, pues seguimos haciendo un poco de ejercicio de carroza, nos vamos para atrás en el tiempo y nos vamos al año 1998. Un joven abogado, con alguna experiencia laboral, lo que has ido contando, se dedica a pasearse con un libro debajo del brazo entre varias editoriales.
Y ese joven abogado tiene en principio una sensación como de ¿qué estoy haciendo yo presentando un libro sobre 2 guardias civiles? Y todas las editoriales te dicen, pues mira, pues va a ser que no, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, Lorenzo. Sí, se podría resumir un libro que no quiere nadie, ¿no? esa fue la sensación. Además, es curioso porque yo cuando me acuerdo de esos años, ¿no?, a los que te estás refiriendo, que es el año 95, el año 96, recuerdo que la sensación esta de que lo que haces no le interesaba a nadie, la tenía además por duplicado. Yo en ese año 95 escribí 2 novelas. El año 95 es un año muy importante para mí. El año 95 yo conseguí publicar mi primera novela, Noviembre sin violetas. Yo en el año 95 llevaba 15 años escribiendo literatura y a lo mejor llevaba 12 o 13 absolutamente convencido de que, al margen de que luego estudiara Derecho, trabajara como auditor de cuentas, como asesor fiscal, como abogado, en fin, lo que la vida me iba obligando a hacer para ganarme el pan, pues en el año 95, hacía ya más de una década que yo tenía la convicción de que realmente mi lugar en la vida era la literatura, ¿no? Bueno, cuando en el año 95 consigo publicar mi primera novela en una pequeña editorial, por primera vez parece haber un signo de que ese lugar que yo siento que es mi lugar en la vida, a lo mejor me lo pueden reconocer los demás, que es algo que necesita un escritor para poder efectivamente ocupar ese lugar, ¿no? Pero casi fue un espejismo, porque la novela se publicó y apenas un mes después la editorial tuvo que cerrar por orden judicial, porque no por mi novela, mi novela era inofensiva, supongo. El problema es que el editor tenía un pleito con un antiguo socio y tenía una disputa por el nombre de la editorial, y entonces, bueno, mi libro salió y desapareció, porque no podía vender libros con el sello de la editorial, y en esa Feria del Libro del 95, que fue la primera a la que yo fui, este año iré a mi 30ª Feria del Libro de Madrid, pues el libro casi se vendía de tapadillo porque no lo podía vender, ¿no? Como si estuvieran pasando marihuana o una cosa así, ¿no? Entonces dije, ¿he publicado? ¿No he publicado? Yo, o sea, no tenía muy claro si seguía siendo un autor inédito o realmente habían publicado. Pero aparte de esa experiencia un poco surrealista, ¿no?, y un poco desconcertante, en ese año yo escribí 2 novelas. Pues no sé, yo en ese año, como me sucedía, tenía mucho trabajo, trabajaba muchas horas durante lo que es el periodo normal, digamos la temporada alta, ¿no?, que sería desde septiembre hasta casi julio. No tenía muchas posibilidades de escribir con carácter general, pero ese año, bueno, algo pasó que tuve como menos trabajo a partir de junio, que la empresa había una jornada intensiva, y conseguí escribir La flaqueza del bolchevique. Muy rápido. Es una idea que a mí se me ocurrió en la primavera, que fui escribiendo partes como podía, los fines de semana, el domingo, algún día por la noche, algún día por la mañana muy temprano, y el mes de junio, julio, la conseguí terminar. Y tenía otra idea en la cabeza, que era la primera novela de Bevilacqua, y bueno, me debían días de vacaciones, conseguí tener 34 días de vacaciones, y en esos 34 días de vacaciones, entre agosto y septiembre, escribí El lejano país de los estanques. Escribí esas 2 novelas en un tiempo récord, en muy pocos meses, ¿no? Y yo cuando las terminé dije, no sé, pues yo creo que esto, aunque sea mío, pues no sé, creo que algún potencial tiene, ¿no? Y entonces además se le di a leer a mi padre las 2 novelas y sobre todo recuerdo lo que me dijo cuando leyó La flaqueza del bolchevique, dice, esto es un cañón, esto lo tienes que presentar a todas partes porque con esto sí que se te van a abrir las puertas. Bueno, pues yo lo hice. Primero presenté La flaqueza del bolchevique a todas partes y la debí mandar a una docena de editoriales fácilmente, ¿no? Y todas me la rechazaron, absolutamente todas. Entonces probé con la otra. Por cierto, de todas las novelas, todas las editoriales a las que presenté La flaqueza del bolchevique, solo de una tuve contestación, que fue de la editorial Debate. Esto además lo ha recordado luego él, con lo que no es algo que recuerde yo ahora aquí en plan vengativo, porque además lo entiendo perfectamente. He sido editor durante unos años y realmente es un oficio complicado porque tú apostarías por muchas cosas, pero al final pues no se pueden hacer apuestas ilimitadas. Y recibí una contestación de Debate de Constantino Bértolo, una carta muy elegante, en la que me decía que, bueno, que la novela
No es que no les pareciera interesante, sino que no entraba en sus planes editoriales. Y acababa la carta con una frase muy, muy elegante que decía, por supuesto, esto solo es nuestro criterio, la historia está llena de errores editoriales. Así acababa la carta Bertolo, ¿no? Luego, como la volví a recibir con El lejano país de los estanques, vi que era su carta tipo, pero en todo caso era una carta tipo elegante, ¿no? Acabar diciendo la historia está llena de errores editoriales no deja de ser elegante por parte de un editor, ¿no? Bueno, pues ese fue la única respuesta que tuve. Guardé La flaqueza del bolchevique en un cajón, los 12 manuscritos que había fotocopiado, enviado y habían vuelto a mi casa, y hice lo mismo con El lejano país de los estanques. Y me volvieron los 12 manuscritos exactamente igual. A veces tú abrías el manuscrito y sonaba todavía, con lo que quería decir que nadie lo había abierto. Pero bueno, esto también es normal, ¿no? Se reciben muchos manuscritos en las editoriales, no lo digo con ninguna clase de rencor. Y ahí sí que un editor dio la casualidad. Yo tenía un buen amigo y compañero, abogado, bastante mayor que yo, la edad de mi padre, que cuando se enteró que escribía me pidió mis manuscritos y los leía y me decía, tú llegarás, tú llegarás, tú llegarás. Y bueno, pues dio la casualidad de que este hombre vivía en una urbanización y el vecino de la casa de al lado era el director editorial de una de las editoriales que habían rechazado mi manuscrito del lejano país de los estanques. Y yo se lo dije, y me dice, hombre, pues todo hablo yo con mi vecino. Y bueno, y efectivamente habló con su vecino y un día me invitó a su casa y en su casa estaba el vecino, y el vecino, que era el director editorial de un grupo importante en ese momento, pues me atendió muy amablemente y me dijo, mira, me he informado, yo no he leído tu novela, pero he hablado con el equipo que ha leído la novela y, bueno, me dicen que no está mal, en fin, que está bien escrita y que es una novela interesante, pero no la hemos querido publicar porque la novela negra en España no funciona demasiado editorialmente, es un género muy de nicho, para un público reducido, hay una cofradía más o menos reducida. Esa cofradía de lectores prefiere autores extranjeros, autores nacionales, el único que vende algo es Vázquez Montalbán, y porque también tiene un perfil, es un polígrafo, ¿no? Es periodista, es poeta, hace otro tipo de novelas, es decir, es un caso muy singular. La novela negra en general vende poco, la novela negra española vende nada, salvo Vázquez Montalbán. Y luego pues ellos piensan que, hombre, que dentro de ese panorama, una novela donde los protagonistas son guardias civiles, pues todavía creemos que va a vender menos. Esto no quiere decir, fue amabilísimo, de verdad, encantador, ¿no? No quiere decir que la novela no tenga calidad y demás, sino que comercialmente, editorialmente, no lo vemos, ¿no? Y bueno, pues yo, como tantas otras veces he pensado en mi vida, pues salí de allí diciendo, Lorenzo, has vuelto a meter la pata, ¿no? Es decir, has vuelto a hacer lo que no conduce a ningún sitio. Y sinceramente, yo ahí, aunque a mí me había resultado gratificante desde el punto de vista creativo, la creación de sus personajes, la escritura de esa novela, que nunca la había concebido como el comienzo de una serie, sencillamente era una de las muchas cosas que por aquel momento yo iba intentando y, bueno, tratando de llevar a mi propia literatura las ideas o los esquemas o los hallazgos que yo veía en la literatura de otros, ¿no? En ese momento no me especializaba en ningún género, pues la archivé como un proyecto fallido, ¿no? Las dos las archivé como dos proyectos fallidos y me puse a escribir la siguiente. De hecho, eso es lo que empecé a hacer, ¿no? Y lo que sucedió, que es un poco la parte inesperada, ¿no? La parte con la que nunca cuentas, es que un día de septiembre del año 96, es decir, del año siguiente, o sea, ya al final de esos 12 meses no triunfales, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Esos 12 meses de fracaso, pues yo vi los manuscritos ahí apilados, que los tenía, que me ocupaban sitio, ¿no? en casa, y leyendo el periódico, lo recuerdo, además leyendo El País, que entonces El País tenía una sección donde se anunciaban convocatorias de premios literarios, pues vi Premio Nadal, convocatoria hasta el no sé cuánto de septiembre, creo que era, ¿no? 5 copias. Digo, 5, tengo 12. Pues oye, en lugar de llevar las 12 al contenedor azul, pues 5 las mando a la editorial Destino y ya llevarán ellos a un contenedor azul industrial los manuscritos, ¿no? Y honestamente pensé que ya acababa la historia. Y ahí es donde empiezan a venir los giros inesperados, ¿no? El giro inesperado es que me llaman el 5 de enero de 1997 para decirme que estoy entre los finalistas del Nadal. Y eso
en cierto modo, empieza a cambiar toda la historia. Cambia la historia de la flaqueza del bolchevique de una manera muy significativa, pero en última instancia también cambió la historia de Bevilacqua. Apasionante, ¿no? Porque cuando algunos a lo mejor os habéis acercado o nos hemos acercado a los últimos libros, ver cómo nace, ¿no? Cómo nace esta serie o esto que Lorenzo en algún caso llama el libro gordo de Bevilacqua, porque para Lorenzo cada uno de los libros que va escribiendo de esta serie es como un gran libro, que es maravilloso hablar con él y que nos lo cuente, porque él, estamos aquí hoy y tiene en la cabeza 3 Bevilacquas ya, 3 libros más. O sea, para él es como un gran libro gordo que tiene en esta mente prodigiosa que hoy está aquí con nosotros. Y me gustaría es decir, esa obra grande, completa, esos 25 años de obra, ¿cómo lo llevas tú eso mentalmente? Es decir, tiene ya 3 libros en la cabeza, ¿sabes? Sí, no hay un designio de entrada, ¿eh? Yo creo, una de las cosas que he aprendido es que tanto en la literatura como en la vida tienes que dejar un margen para que te sorprendan, ¿eh? Porque te van a sorprender, para mal y para bien, ¿eh? Y tienes que estar preparado para las sorpresas adversas y quizá también tienes que estar abierto, ¿no?, a las sorpresas favorables que se producen, ¿no? Intentar aprovecharlas, intentar sacarles partido. Yo escribí la primera novela de Bevilacqua, lo he dicho muchas veces, cuando yo estaba escribiendo esa novela tenía la sensación de que estaba haciendo una novela experimental. Es decir, estaba intentando escribir de manera normalizada una narración dentro de un género, la ficción criminal, que en la sociedad en la que yo vivía era prácticamente anómala. Y sobre todo era extraordinariamente anómala cuando los protagonistas eran los que en otras literaturas son los protagonistas naturales, que son los que se dedican profesionalmente a la investigación de delitos. La Guardia Civil lleva investigando profesionalmente delitos. El próximo lunes hará 180 años. Desde hace 180 años hay guardias civiles desplegados por el territorio español y desde el día 1 han tenido funciones de policía judicial. Por tanto, han investigado delitos desde el día 1. Empezaron investigando los delitos de 1844, que eran bastante graves, por cierto. Tenían poco que envidiar a los que tenemos ahora, porque había organizaciones criminales que muchas veces estaban imbricadas con el poder político. El gran problema de la España de 1844 era el bandolerismo. Cuando los guardias civiles se despliegan y empiezan a investigar dónde están los bandoleros y cuáles son las partidas, se encuentran con que en más de un caso las partidas de bandoleros están organizadas por los caciques o por los alcaldes, que en muchos sitios son la misma persona, el cacique y el alcalde, y que llegan incluso a guardar las armas en el ayuntamiento. Lo primero que hace la Guardia Civil es detener a unos cuantos alcaldes, cosa que luego ha vuelto a hacer en tiempos más recientes, ¿no? Es una constante de la historia de la Guardia Civil, detener alcaldes. O es una constante de la sociedad española, que no somos del todo escrupulosos cuando gestionamos los dineros públicos, ¿no? Y bueno, pues era muy anómalo, pero era la realidad española. Es decir, nadie se acercaba a la Guardia Civil como un personaje que potencialmente pudiera protagonizar una ficción. Entonces, mi sensación al escribir aquella novela es: estoy escribiendo una novela experimental. Esto es más experimental que Tiempo de Silencio o que el Ulises, ¿no? Porque realmente es hacer un experimento de algo que nadie ha hecho, ¿no? Y yo me preguntaba mientras lo hacía por qué nadie lo ha hecho, ¿no? Pero en aquella primera novela yo no tenía más ambición o más pretensión que crear unos personajes que fueran lo más originales, lo más singulares posible, al mismo tiempo unos personajes que estuvieran en la tradición de la literatura española, porque bueno, yo escribo novela en español y eso quiere decir que me puedo fijar en otras novelas, ¿no? En otras literaturas, pero ¿qué novelista español se puede sustraer, por ejemplo, al influjo de Cervantes, ¿no?
Y en estas novelas se ve con mucha claridad. En el fondo, mi protagonista es un caballero andante y lo que ocurre es que en lugar de tener un escudero, que es un labriego de su pueblo, pues es una escudera y es una profesional tan competente como él o más, ¿no? Pero el molde es cervantino, el molde es quijotesco, y lo que hice fue un experimento. Digo, voy a intentar normalizar este tipo de historias dentro de la tradición literaria española. Como ya he contado antes, pensé que había fracasado, ¿no? Pensé que había fracasado y me mantuve en esa creencia hasta el año 98, cuando una editora, que en ese momento era la directora editorial de Destino, María Antonia de Miguel, después de que se publicara La flaqueza del bolchevique, que tuvo un éxito comercial y crítico bastante apreciable, ¿no? Sobre todo para ser la finalista, ¿no? Que siempre sale un poco como Cenicienta, porque ese año el Nadal lo ganó otra persona y otra novela, ¿no? Bueno, pues viendo que el libro funcionaba bien, me hizo esa pregunta, ¿no? Que el autor novel nunca espera que le va a hacer un editor, que es: oye, ¿tienes más manuscritos en el cajón? Y yo: que si tengo más, prepárate, ¿eh? Prepárate. Y le deposité 3 novelas encima de la mesa, ¿no? Y ella se leyó las 3 novelas y me llamó y me dijo: mira, te vamos a publicar las 3, porque las 3 me parecen interesantes. Habrá que ir con tiempo, no las vamos a amontonar todas, ¿no? Y hay que empezar por una y seguir. Entonces vamos a empezar. Y yo pensé en aquel momento que lo que me iba a decir era que íbamos a empezar por la última que yo había escrito, que era una novela que en aquel momento, claro, era la última que había escrito. Era una novela que además yo pensaba que tenía como más lugar, ¿no? en el panorama editorial español de aquel tiempo. Era una novela un poco a la Auster. Mira, ahora que acaba de morir Paul Auster, ¿no? Una novela de un hombre al que la vida se le viene abajo de pronto, ¿no? Como pasan muchas veces las cosas. ¿Y no tenía guardias civiles? No tenía guardias civiles, estaba ambientada en Nueva York la mayor parte de la historia, era una novela cosmopolita. Digo, bueno, pues va a ser esta, ¿no? Va a ser esta. Esa novela se llama El ángel oculto y se publicó un poco después. Y de repente, para mi sorpresa, me dice: bueno, y la primera que vamos a publicar va a ser la de los guardias. Entonces yo me quedé absolutamente descolocado, porque claro, en mi cabeza resonaban todavía las palabras de aquel director editorial, que me parecía una persona no solo amable, sino además competente, ¿no? Y digo: la de las guardias. Sí, la de los guardias, la de los guardias. Y mira, hazme caso, o sea, todas son buenas, pero yo tengo mucha experiencia y lo veo muy claro. La que va a ser un tiro es esta. Yo me quedé de verdad desconcertado completamente, ¿no? Y yo no sé si se lo llega a preguntar, pero desde luego lo pensé, ¿no? Pensé preguntarle si estaba fija en la empresa o si le podían resolver el contrato al final de la temporada, ¿no? Luego me enteré de que hubo una discusión en el comité editorial de Destino. Nadie fue partidario de publicar esta novela. María Antonia se quedó sola y ella les dijo: soy la directora editorial de esta casa, ¿no? Tengo derecho a equivocarme por lo menos una vez al año, ¿no? Pues este año me quiero equivocar con esta novela. Y así fue como se publicó El lejano país de los estanques. Y cuando se publicó la novela, contra mi expectativa, contra mi pronóstico, contra todo, no solo se vendió inmediatamente bien, no solo enseguida tuvo críticas muy buenas, sino que ganó el premio Ojo Crítico, que es un premio literario que yo creo que nunca había ganado una novela policíaca, y que es uno de los premios más prestigiosos para autores jóvenes, ¿no? Es un premio que han ganado, no sé, Sergio El Molino, Juan Manuel de Prada, es decir, todos los grandes nombres de la literatura contemporánea española, ¿no? Laura Fernández, no hace mucho, en fin. Pues en ese momento fue donde yo me paré a pensar y dije, y sí, frente a lo que pensaba, con esto he acertado más de lo que en su día me dijeron y en su día yo creí. Y entonces, no pensé entonces en hacer una serie. Entonces lo que pensé fue en: voy a darles otra vuelta a estos personajes y los voy a someter a una especie de, lo que hablan de los bancos, a una especie de test de estrés, ¿no? Voy a hacer una novela, porque en el fondo El lejano país de los estanques es una novela sencilla en su planteamiento narrativo y demás. Son los 2 personajes solos, con un caso que también es relativamente sencillo, en una burbuja en la que se aíslan los 2, ¿no? Casi es un ejercicio para entrenar con esos personajes y para ver si esos personajes funcionan. Y entonces pensé: voy a hacer algo un poco más complejo. Voy a hacer una novela que, aparte de mostrar a estos personajes, aparte de contar una historia y demás, pues también amplíe la mirada sobre la sociedad española,
sobre un aspecto que entonces yo conocía profesionalmente de la sociedad española, que es la mezcla de los negocios públicos y privados, de la corrupción pública y privada, y hasta, para complicarlo un poco más, yo trabajaba en el mundo de la energía, conocía bien cómo funcionaba el mundo de la energía, y metí el aspecto de la energía nuclear, que en el fondo era una forma de hablar dentro del mundo de la energía de uno de los aspectos más vidriosos, ¿no? Más polémicos. Bueno, pues intenté hacer ese tipo de novela un poco más amplia, eso fue El alquimista impaciente, y la presenté al Nadal. Oye, me había quedado finalista 3 años atrás y dije, pues voy a presentar esta novela al Nadal. Yo pensé presentarla al Nadal porque el Nadal sí que lo había ganado una novela policíaca. El Nadal lo había ganado Francisco García Pavón con Las Hermanas Coloradas. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. La novela no solo ganó el premio Nadal, es que vendió 200.000 ejemplares en el primer año y poco, ¿no? Vender 200.000 ejemplares en la España del año 2000 y en la de hoy es realmente muy difícil. Y ahí fue donde pensé, este es el momento en el que o esto se convierte en algo de largo recorrido o lo convierto en una trilogía y lo cierro, o lo dejo aquí. Hombre, dejarlo aquí era un poco difícil viendo esa acogida, ¿no? Y entonces pensé, voy a trabajar en algo de largo recorrido. Y ya La niebla y la doncella, que es la tercera novela, está escrita con esa idea. La idea es, esto no es una serie de novelas, sino que esto es una novela en marcha. Esto es una novela en marcha que no sé hasta dónde va a llegar. Para empezar, no sé cuánto voy a vivir y cuántos libros voy a poder escribir. Esto es la cosa más evidente, ¿no? Pero para seguir en un empeño a largo plazo, que además es de un relato o de unas novelas que tratan de poner la mirada siempre sobre la realidad española contemporánea, tú no sabes cómo va a evolucionar la realidad de tu propia sociedad. Entonces, mi planteamiento fue un planteamiento de largo recorrido y de actitud abierta respecto a lo que pudiera contar esa serie. Y a partir de esa novela, pues la serie se convierte en un libro en marcha, en un libro que ahora mismo tiene pues 13 volúmenes, 11 novelas y 2 libros de relatos, 4.700 páginas más las 100 que llevo ya de la próxima y que no sé muy bien hasta dónde llegará. Yo sí tengo en la cabeza la que estoy haciendo ahora, la siguiente y la siguiente a la siguiente, pero bueno, es por donde... Y además, por ejemplo, la siguiente... Esta que estoy haciendo ahora y la siguiente las tengo bastante claras, pero la otra, que es una novela que todavía pues, tiene algunos detalles por definir, yo dejo abiertos algunos aspectos. O sea, es una novela que escribiré dentro de 4 años, pues no sé dentro de 4 años mi propia mirada sobre la sociedad española si no habrá incorporado detalles, aspectos, dimensiones que en este momento no veo y que sin embargo sí me van a resultar relevantes a la hora de contar esa historia. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Tampoco lo sé. Sé que no será eterno, sé que Bevilacqua, como todos los seres humanos, se jubilará, pasará a otros momentos de su vida y yo no voy a ir contra la biología ni contra la realidad de las cosas y de las biografías, pero no lo sé, no tengo un proyecto cerrado, pero sí tengo claro que cada novela que voy añadiendo tiene que, además de tener sentido en sí misma, añadir a esa novela en marcha. Durante estos 25 años, estos 2 protagonistas de este libro gordo, de esta serie de libros, Lorenzo, pues igual que nosotros, que los vamos siguiendo con la lectura, pues van cambiando, van madurando, su vida también, sus relaciones familiares. Bevilacqua tiene un hijo que se incorpora al cuerpo en las últimas novelas. Él tiene una relación con una juez. Ella tiene una relación complicada con su pareja. En fin, vamos viviendo también esa vida. Van madurando. Nosotros vamos madurando desde los que somos seguidores de la serie desde el principio. También hemos ido madurando. Pero hay una pregunta que te hice antes y que a lo mejor de entrada no se va a entender, pero que yo sé que la respuesta que me vas a dar va a ser importante. Y igual que el personaje Bevilacqua tiene mucho de Lorenzo,
la pregunta que te hago es, en estos 25 años, ¿qué de Bevilacqua ha hecho que Lorenzo también cambie? ¿Se ha incorporado a tu personalidad? Es decir, ese personaje, ¿en qué medida se ha incorporado a tu personalidad? Pues mira, en la pregunta planteas varias cuestiones. Hay una que es la más sencilla, ¿no? ¿Qué tiene Bevilacqua de Lorenzo Silva? Poca cosa. Tiene que pertenecemos a más o menos la misma generación. Él es un poco mayor que yo. Tiene en común el barrio en el que se ha criado durante una parte de su etapa formativa, ¿no? Que es la periferia madrileña, pero digo durante una parte. Yo pasé toda, desde que nací hasta la mayoría de edad, viví en la periferia madrileña. Él tiene un periodo que hace su vida muy diferente de la mía, que es la infancia al otro lado del océano, en un país muy distinto como es Uruguay, ¿no? Ya en eso es muy, muy diferente de mí. Pero bueno, digamos que la adolescencia sí que la vivimos en el mismo sitio, sí que hacemos el bachillerato en el mismo sitio, ¿no? Entonces, digamos que lo que es la formación, la educación sentimental, cultural, pues le he podido prestar cosas, ¿no? Porque no es inverosímil. No es inverosímil, pues por ejemplo, así como sería inverosímil que un niño de la periferia madrileña en 1940 acabara yendo a la universidad, no es inverosímil que un niño de la periferia madrileña de los años 70 fuera esa universidad masificada a la que fuimos tanto Bevilacqua como yo, ¿no? Y eso nos dé una oportunidad de acceder a unas determinadas oportunidades vitales que no tuvieron nuestros mayores, ¿no? Eso se lo he podido prestar. Y que tampoco son las oportunidades que tenían los universitarios que iban a la universidad en los años 40, que pertenecían a una élite y por tanto tenían unas oportunidades mucho mejores que los egresados de esa universidad masificada, ¿no? También le he podido entender en sus dificultades para encontrar un trabajo, ¿no? Después de que esa universidad expeliera decenas de miles de titulados con los que la sociedad no contaba y, por tanto, que él hiciera el camino que hace. Ahí somos muy diferentes. Yo tuve la suerte de encontrar trabajo antes de terminar la universidad y de encontrar un trabajo profesional y un trabajo bien remunerado, pero muchos compañeros míos no. Muchos compañeros míos tuvieron que optar, pues algunos acabaron haciendo funcionarios de prisiones, o se acabaron haciendo agentes de seguros, o acabaron pensando en entrar en los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y eso, bueno, me permite, tanto en el caso de Bevilacqua como en el caso de Chamorro, por cierto, que es un caso también muy peculiar, de las primeras mujeres que se incorporan a cuerpos militares en España, ¿no? Pues yo conocía chicas, yo me crié en una colonia militar, algunas vecinas mías han acabado siendo guardias civiles, o sea, conocía bien a sus personajes, ¿no? Esa es la parte que yo les he podido prestar, que yo he podido poner de mí. A partir de ahí, todos son diferencias realmente. Ellos son servidores públicos. Yo solo he trabajado en la empresa privada o desde hace 22 años a la intemperie, ¿no? Que es donde vivimos los autónomos. Y sin embargo, intento meterme en la piel de un servidor público. Un servidor público que además trabaja en un frente especialmente difícil del servicio público, de la función pública, que es la administración de justicia. Él trabaja al servicio de la administración de justicia. Pertenece a un cuerpo de seguridad, de carácter militar, pero él realmente trabaja para la administración de justicia y padece todas las dificultades que tiene la administración de justicia en España. Claro, todo eso, yo he conocido también la administración de justicia, pero la he conocido como abogado, la he conocido desde otro lugar, te diría casi desde el lugar. A veces yo he estado en el lugar de enfrente al que ocupa Bevilacqua, ¿no? De hecho, mis compañeros abogados, porque sigo siendo abogado, sigo llevando el carnet de abogado en la cartera, por si algún día no me lee nadie, que es una cosa que siempre cuento con ello, ¿no? Mis compañeros abogados siempre me reprochan que el retrato que da Bevilacqua de los abogados no es especialmente amable, ¿no? Pero es que siempre eso se encuentra como una dificultad en su trabajo, ¿no? Y hay muchas cosas que en esas diferencias, que son bastante sustanciales, llevan a que quizá en este momento, Bevilacqua me haya dado a mí muchas más cosas de las que yo le he podido dar. Porque a mí él me ha dado la oportunidad de acercarme a experiencias, a personas, a lugares, incluso te diría que a mundos que son distintos de los que yo habría conocido sin él.
distintos y que han completado y han enriquecido y han hecho más compleja mi propia percepción de la sociedad en la que vivo, del mundo que habito y de los seres humanos que me rodean, ¿no? Si no hubiera sido por Bevilacqua, podría poner decenas de ejemplos, y no quiero aburrir, pero si no hubiera sido por Bevilacqua, pues seguramente yo nunca habría estado en alta mar, en el estrecho, en una patrullera durante varias noches, viendo todo lo que pasa en el estrecho de Gibraltar en una sola noche, varias veces, ¿no? Si no hubiera sido por Bevilacqua, yo nunca habría estado en el funeral de una chica recién asesinada, viendo cómo los guardias civiles están infiltrados en ese pueblo para tratar de ver si en el funeral asoma alguien que pueda tener algo que ver con esa chica, ¿no? Y mirar, primero, estar ahí, y segundo, verlo como lo están viendo ellos, que es una manera muy distinta de cómo lo habría visto yo, ¿no? De no ser por Bevilacqua, pues seguramente nunca habría tenido la oportunidad de estar en una base de la OTAN en Herat, en Afganistán, o de estar en una base estadounidense en Irak, como estuve hace unos meses, ¿no? Todo eso son oportunidades que a mí me ha dado el conocerle, trabajar en sus historias y a través de ellas llegar a personas que me han abierto todas esas puertas y me han abierto unas ventanas a la realidad sin las que yo no entendería la forma en la que veo el mundo, ¿no? Porque algunas de esas experiencias realmente es que son transformadoras, de tu visión del mundo, ¿no? Yo podría comentar, por ejemplo, cuando estuve en Afganistán, la mayor parte del tiempo estuve con los guardias civiles de la base de Herat, también salí en un convoy con militares, hice otras cosas, pero hablando con los guardias civiles que tenían mucho trato con afganos y con afganos que trabajaban en la base, de hecho ellos se ocupaban un poco de monitorizarlos, porque los afganos que trabajaban en la base estaban expuestos a que los talibanes los manipularan y los convirtieran en elementos agresivos contra la base. De hecho, 2 guardias civiles murieron asesinados en Kalainau por un empleado afgano al que los talibanes manipularon, ¿no? Bueno, pues cuando hablabas con ellos y te hablaban de lo que era la situación de las mujeres y de la infancia en Afganistán, y no voy a entrar en detalles porque son algunos bastante terribles, pues tú vuelves a tu casa, te encuentras a tus hijas, yo tengo 3 hijas, y es que te ves en la obligación de decirles, mira, vivís en una sociedad todavía muy imperfecta, en la que no hay una igualdad real como la que debería haber, en la que todavía quedan muchas injusticias, pero vivís en una sociedad en la que sois seres humanos, con derechos y libertades. Vengo de un lugar donde las mujeres son cosas, y esta diferencia es atroz. O cuando estás en una patrullera y tienes 8 horas y hablas con un hombre que lleva allí 15 años y te cuenta, por ejemplo, no quiero ser prolijo, te cuenta que una de las cosas que más le ha marcado es que una noche estaba en su servicio habitual y una patera que venía zozobrando, pues se acercaron, sacaron a la gente y sacó a una chica. Una chica que le llamó la atención porque hablaba algo de español, porque era simpática, porque era monilla y tal, marroquí. Y entonces habló con ella y demás, bueno, la dejaron tal. Luego la volvieron a deportar a Marruecos, porque en ese momento había un acuerdo con Marruecos para devolverlos. Y 1 mes y medio después, pues otra vez, otra patera, no sé qué, no sé cuánto, ¡pum! Otra vez la misma chica, la vuelvo a sacar, claro, ya la conozco, ya tal, ya hablamos, otra vez, lo has intentado y tal, no ha podido ser. No, pero yo es que no tengo, bueno, te quedas con la chica y tal, dice, bueno, y 3 meses después la vuelvo a sacar del agua, pero muerta. Es que son cosas que transforman tu percepción de la realidad, ¿no? Son cosas que no ves en tu pequeño mundo. Y son 25 años también de una historia de España, ¿no? O sea, tú, en tus libros van saliendo esos hitos, ¿no? Cuando tú hablas del tema, ¿no? Bevilacqua y Chamorro, digamos, visitan muchos lugares de España y uno de ellos precisamente es nuestra provincia, y es eso que tú nos cuentas de... ¿Qué sientes tú cuando recientemente, tú que has estado, digamos, en esas patrulleras, has visto esos dedos así que de estos narcotraficantes, de las narcolanchas a los guardias civiles,
¿Qué sientes tú cuando ocurrió lo que ocurrió en Barbate? Tú que lo has vivido ahí in situ para documentarlo. No, mira, yo no solo he estado en la patrullera, sino que cuando escribí esa novela, Lejos del Corazón, vine varias veces y en alguna ocasión estuve una semana y aparte de la ocasión que tenía de salir con ellos y de hablar con ellos y de hablar no solo con los del servicio marítimo, también con la gente de policía judicial, también, por ejemplo, ahí me encontré otra experiencia de las que cambian tu vida, ¿no? Te presentan a un señor muy amable que te atiende durante toda una mañana y te empieza a contar cómo es la delincuencia en el campo de Gibraltar y que es el capitán jefe de la unidad de policía judicial de la comandancia y que te empieza a hablar de muchas cosas y de los problemas que tienen, entre otras cosas porque los narcos tienen mucho dinero e intentan corromper a los guardias civiles y te empieza a contar pues cómo detectan que un guardia civil lo han corrompido y demás y te hace toda una teoría sobre eso, ¿no? Y 6 meses después te enteras de que ese hombre lo han detenido porque tenía decenas de miles de euros de los narcos en bolsas de basura en el garaje de su casa. Y ha estado una mañana entera contándote con absoluto desparpajo como si fuera cosa de otro, ¿no? Eso también te enseña sobre la duplicidad de la condición humana, ¿no? Pero, por ejemplo, pues también recuerdo que un día estaba en el puerto deportivo Estogrande y llegó una narcolancha a toda leche con 5 tíos que entró derrapando ahí en el agua como si fueran los dueños del puerto. Se bajaron 3 tíos cabreadísimos, insultándose unos a otros. Ahí fueron gritando por todo el muelle hasta que llegaron al Mercedes que los estaba, o el Maserati o lo que fuera, para recogerlos. Y se montaron otros 2 y se fueron a plena luz del día, sin ningún tipo. O sea, eran los dueños absolutos de aquello. Y también están en persecuciones, están en una persecución en la que, bueno, pues les dan el alto y como saben que tienen marcas muy potentes y sobre todo la patrullera grande de la Guardia Civil tiene el límite que tiene, si a cualquiera de nosotros, lo comentaba antes a Manuel, en la carretera se nos encienden las luces, ¿no? Y dice, Guardia Civil, párese, pues es que se nos para el corazón, ¿no? No es que te pares el coche, es que se te para el corazón. Pues ellos les ponen las luces en el agua, por megafonía les dicen Guardia Civil y empiezan todos a hacer así y empiezan a reírse y se descuidan pues abajo los pantalones y le enseñan el culo y entonces te das cuenta de hasta qué punto en ese trozo de España la ley no existe, el Estado no existe, la ley son ellos, el Estado son ellos, el ejemplo son ellos y son ellos los que conforman esa sociedad, llevándola a donde lo puede llevar un grupo de nihilistas, porque al fin de cuentas un narco es un nihilista que no vive nada más que para el dinero que da la droga y para los vicios y los lujos que le da ese dinero. No hay ningún testimonio de ningún narco que haya montado, qué sé yo, una escuela, ¿no? Para que enseñen algo a los niños, o no sé, o un taller de formación profesional, ¿no? No hay ningún testimonio de eso, ¿no? Y es estremecedor, ¿no? Ver que realmente se han adueñado y tomar conciencia tan directa y con imágenes tan gráficas de lo que es el fracaso de toda una sociedad. Porque en el fondo eso es el fracaso de toda una sociedad. Cuando esas personas que no crean nada, que no construyen nada, que no proyectan ningún futuro para nadie, ni siquiera para ellos mismos, marcan el ritmo de una sociedad, eso realmente es un fracaso del conjunto de la sociedad. En este caso es un fracaso de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, de nuestros gobernantes, de nuestras leyes. Es un fracaso absoluto, que además se mantiene en el tiempo. Y cuando ves, yo recuerdo una persecución en la que estuve implicado, pues estaba allí, y además hay otra cosa que también te llama la atención, ¿no? Cómo gente que trabaja en tanta desventaja como trabajan los guardias civiles frente a los narcotraficantes, y ya se ha visto trágicamente, sin embargo, ¿cómo no se rinden? Yo recuerdo una vez en esa persecución que, bueno, se pusieron detrás de ellos y claro, la narcolancha tiene a lo mejor 1000 y pico caballos y la patrullera pesa bastante y tú ves que hay un hueco que no se acorta, que se va ampliando, ¿no? Y tú ves ahí al patrón que sigue y digo, pero no estamos perdiendo el tiempo y dice, a veces no. Y entonces de repente le falla un motor a la narcolancha, se empieza a quedar y tiran la droga al agua. Y esa noche, pues, sacamos, voy a decir sacamos porque les ayudé, ya que estás ahí, con 4 hombres en mitad del mar por la noche, 1 tonelada de droga. En ese momento, porque esos hombres no se rindieron, pues consiguieron quitarles 1 tonelada de droga, lo que seguramente fue un disgusto para el patrón de esa narcolancha, ¿no? Decía al principio que soy afortunado por poder estar charlando contigo y tengo un montón de tarjetas con preguntas, pero
no quiero ser acaparador y estoy seguro de que aquí hay preguntas también que pueden salir. Así que yo diría que aquellas personas que queráis preguntarle algo a Lorenzo, él se brinda, por supuesto. Daniel. Yo tengo una, Lorenzo. ¿Cómo afrontas la redacción? El próximo miércoles 22 de mayo sacas la tercera, ¿no? Novela de la inspectora Mauri. ¿Cómo afrontas la redacción de ese libro, escrito a 4 manos, además con tu mujer? Sí. ¿Y qué diferencias intentas transmitir en ese libro respecto a la saga de Bevilacqua para que no sean sumamente parecidas? Pues todas las que podemos, porque en esto afortunadamente no estoy solo. El que haya otra persona también quiere decir que hay otra voz, que hay otra mirada, que hay otra sensibilidad, que hay otra forma de escuchar y otra forma de prestar atención al mundo y a las historias, ¿no? Cuando trabajas con otra persona, yo creo que hay 2 premisas, ¿no? Si no existen esas 2 premisas, es mejor no empezar. Tiene que haber un respeto recíproco y una confianza recíproca. El respeto recíproco quiere decir que debes entender que la otra persona va a aportar algo tan valioso como lo que aportas tú. Y confianza quiere decir que tienes que ser libre y dejar que esa otra persona sea libre y aceptar que esa otra persona sea libre para aportar lo que considere que puede enriquecer el conjunto, ¿no? Esas premisas pues existen entre Noemí y yo desde hace bastantes años, ¿no? Lo hemos hecho varias veces. Pero eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es decir, al final, cuando hablamos de escribir una novela, hablamos de escribir algo muy distinto, de escribir un guión de cine, de escribir incluso un libro reportaje o una crónica. Yo he escrito crónicas con otras personas sobre la guerra de Irak, sobre el terrorismo de ETA. He escrito guiones con muchas personas, de cine, de televisión. En algún caso, pues yo he llegado a escribir una serie de televisión con otras 5 personas. Pero al final, una novela es algo muy diferente. Una novela tiene un estilo, tiene una mirada, tiene un tono, tiene algo que es muy personal. Construir entre 2 personas, eso tiene una dificultad añadida, una dificultad que tienes que gestionar a través de, bueno, pues una técnica de reparto del trabajo y luego también una práctica de integración de ese trabajo, ¿no? Como es evidente, alguien escribe por primera vez cada frase de la novela. No estamos ahí los 2 delante del ordenador, así. De hecho, trabajamos en lugares distintos y a veces hasta en casas distintas. No estamos trabajando juntos, cada uno trabaja en su burbuja individual. Hay un reparto en el que, bueno, pues una vez que tenemos la historia, una vez que hemos pactado muchas cosas, ¿qué vamos a contar? ¿Por qué lo vamos a contar? ¿Para qué lo vamos a contar? ¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué son así? ¿Qué queremos contar a través de ellos? Una vez que has pactado todo eso, entonces, bueno, pues tienes un programa de trabajo y puedes decir, pues oye, tú ocúpate de hacer la primera redacción de esto, yo me ocupo de hacer la primera redacción de esto. Bueno, y es un reparto que a veces dices, escribe la primera mitad y otro la segunda. Pues no, mira, no sé. En esta novela que acaba de salir, Noemí ha escrito la base del prólogo, pero también ha escrito la base del epílogo. Ha escrito la base de algunos de los capítulos de la primera mitad, pero ahí también he escrito yo la base de otros capítulos. Es decir, cada uno ha ido haciendo lo que a priori le resulta más, bueno, lo que de común acuerdo pensamos que es mejor que haga el otro. No sé, te pongo un ejemplo muy claro. Si Manuela tiene que ir a ver al juez de instrucción que le ha tocado, en este caso que es un juez, además que es un hombre de cierta edad, y es un caso en el que hay una red de prostitución de menores, además, y con muchas personas implicadas, y el juez es más o menos remiso porque no quiere pinchar 60 teléfonos y porque, bueno, pues ese diálogo lo hago yo, la base la hago yo, porque, bueno, pues me he dedicado a la abogacía, no a mí no, digamos que ese material lo puedo manejar yo mejor de entrada, ¿no? Pero luego yo le paso lo que he escrito a ella, para que ella aporte lo que tenga que aportar respecto de un personaje que ya es un personaje conjunto y respecto de una mirada sobre una situación que hemos elegido los 2 como argumento de la novela. Y en esa ida y vuelta, lo que vamos haciendo, y lo hemos ido mejorando con la práctica, es generar una voz, una mirada y una forma de contar
que desde el principio, tanto ella como también yo, tenemos muy claro que no puede ser la de Bevilacqua. Lo que en este caso es difícil, porque Manuela se dedica a lo mismo que Bevilacqua, a investigar homicidios, es una agente de policía judicial. Pero ella tiene otra forma de hacerlo, ella tiene otro equipo, ella trabaja en otra empresa, que tiene otra cultura corporativa. Y también la forma de contarlo es distinta, la forma de contar las historias con ella es distinta. Y bueno, pues es práctica y tratar de buscar esa... Un poco el objetivo, resumiendo, es que quien lea una novela de Manuela sienta que estamos detrás los dos, pero vea que es diferente de las novelas que yo escribo solo y es diferente de las novelas que también ha escrito Noemí en solitario. ¿Hay alguna pregunta más, Luis? Parece una proeza estar escribiendo una novela y tener ya dos en mente. Tengo 6 realmente, pero solo 2 de Bevilacqua. ¿Es algo que está solo en tu cabeza? ¿Es algo que tiene un guión pequeño o largo escrito? ¿Cómo funciona ese trabajo tan complejo? Está solo en mi cabeza. Yo tengo una ventaja que a la vez es una desventaja, que es que tengo 63 centímetros de perímetro craneano. Es una desventaja para buscarse sombrero, que a mí me hace falta ya. En eso también coincidimos. Sí. Pero yo recuerdo una vez, esto lo contaba mi madre, además, y me acuerdo muchas veces, ¿no? Una vez mi madre me llevó al médico, en el hospital militar, en Gómez Zulla, ¿no? Y me atendió un médico militar, ¿no? A mí me han atendido más de una vez médicos militares, ¿no? Y era un médico, no me acuerdo además del médico aquel, pero era un tío muy peculiar, ¿no? Pero esto me lo contaba mi madre. Llegué allí y entonces me cogió, no sé para qué, ¿no? Y me cogió y dijo, ostras. Dijo así, ostras, este niño sacará buenas notas, ¿no? Entonces, no sé si es por eso o por qué, pero yo lo llevo todo en la cabeza. O sea, no, de las 6 novelas que yo tengo ahora mismo, que yo sé que si se me da el tiempo y se me dan las fuerzas escribiré, porque las veo, las 6. Hay otra media docena de ideas que están todavía en un estado muy nebuloso, ¿no? Pero yo hay 6 ideas que sé que si tengo los 4 o 5 meses que necesito para escribirlas, las terminaré. Y esas 6 novelas, alguna me acompaña desde hace bastantes años, alguna pues a lo mejor se ha incorporado en el último año. Como yo ya veo que en el embrión hay una novela, no necesito tomar notas. Lo que necesito es periódicamente pensar sobre ella para que el embrión vaya produciendo. O sea, ya se ha producido, vuelvo a la noticia esta que ha salido esta mañana, que es una noticia muy interesante, es un tema de biología, pero a mí yo no creo en los compartimentos estancos. De hecho, yo estudié ciencias en el instituto y por lo tanto estudié biología y me interesa mucho la biología, ¿no? Pero este biólogo español propone una teoría alternativa a partir además de pruebas empíricas, ¿no? Se ha venido a decir que los genes determinan lo que somos, ¿no? Y entonces, ¿por qué tomas una célula de un gato para clonarlo y el gato tiene el pelaje rojizo y el clon tiene el pelaje marrón? Esto ha pasado científicamente. ¿Por qué una mujer le vas a hacer una prueba para un trasplante de riñón para ver la compatibilidad de sus hijos y 2 hijos suyos no coincide el ADN con el de la madre? Y los ha parido, los ha gestado y los ha parido, fecundados además en su útero, pues porque esa mujer tenía 2 ADNs. Entonces la teoría que dice es que realmente el ser humano no se produce en el gen, no se produce en el embrión mínimo, ¿no? Que es la suma de los 2 gametos con el material genético del padre y de la madre, que ahí lo único que hay es un punto de partida, y que el ser humano se produce en un momento del desarrollo embrionario que es la gastrulación, que es cuando las células de repente se organizan. Y se organizan ya con la bilateralidad del cuerpo y empiezan a especializarse los órganos, ¿no? Y ahí es donde se programa el ser humano. Ahí ya está el ser humano. No está en los 2 gametos unidos, no está en los primeros días de la gestación, está cuando se produce la gastrulación, ¿no? Bueno, pues yo esta idea me la quedo porque hay un momento en que en mis novelas yo siento que se ha producido eso, la gastrulación. Es decir, no está la novela, pero ya está todo. Ya está todo lo fundamental. Y cuando está todo lo fundamental, sé que no se va a ir. Sé que no se va a ir, porque es como si me hubiera pasado. No se van a ir mis recuerdos de cuando hice la primera comunión, no se van a ir mis recuerdos de la mili, que no pienso contarles, no tiemble nadie. Porque están en mi cabeza, porque están interiorizados. Cuando una idea ficticia
tiene ese grado de interiorización, ya sabes que no se va a ir. Entonces, bueno, pues vas trabajando en él a medida que puedes. Y yo no tomo notas, no necesito tomarlas, porque, ya digo, vamos, salvo que tenga un accidente cerebrovascular o Alzheimer, pues no se me olvidarán las cosas importantes de mi vida y tampoco se me olvidarán esas almendras centrales de esas novelas que yo ya veo. Lo que voy es poniéndolas por orden. De esas 6, bueno, de hecho serían 7 hasta hace un mes, pues de esas 7 una era la más madura, que es la que estoy escribiendo. Cuando termine esta, pues sé cuál es la siguiente que está más madura y en ese momento pues terminaré de cerrar lo que todavía no se ha desarrollado de ese embrión, ¿no? Pero no necesito tomar notas. No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho y además no lo he hecho porque no lo necesito. Si lo necesitara, lo haría, claro. Yo voy a hacer una pregunta en relación a eso que él tiene en la mente, aunque ya lo está desarrollando, ¿no? Lorenzo, la última novela de Bevilacqua y Chamorro termina en el 2019. Estás escribiendo ya. Llevas 5 meses, ¿no? Escribiendo. No, con esta, la de Manuela la terminamos en febrero. Luego me tomé unas semanas, pues llevo un mes y pico. Un mes. Sí, llevo más. Hombre, yo te pediría que somos aquí un público privilegiado, que nos cuentes algo. Que nos cuentes algo que puedas contar. Y estoy seguro de que algo que va a estar va a ser el COVID. Bueno, es lo que se puede contar porque tampoco es un gran secreto. La anterior novela, La llama de Focea, acababa en la Navidad de 2019. La novela actual empieza en marzo de 2020. Un viernes de marzo de 2020. No sé si alguien se acuerda de algo que pasó un viernes de marzo de 2020, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque la pandemia a la que todo el mundo le ha vuelto la espalda narrativamente, en algunos casos es comprensible, ¿no? Yo, por ejemplo, comprendo que la ficción audiovisual no quiera abordar la pandemia porque, y sobre todo el confinamiento, la parte dura, porque aparte de las dificultades de producción, ¿no?, que te pueda poner tener que rodar calles vacías y demás, cuando normalmente no lo están, hay una dificultad dramática muy importante que es que tendrías que contar las historias con actores que perderían el 70% de su expresión facial. Es decir, una mascarilla reduce la única expresividad a los ojos. Y sí, los ojos son muy expresivos, ¿no? Pero un buen actor actúa con toda la cara. Y al final estás dejando muy, muy limitado, ¿no? Entonces yo entiendo que las películas y que las series no aborden la pandemia, ¿no? Pero me resulta llamativo cómo también las novelas están evitando la pandemia, ¿no? Y a veces lo hacen elegantemente, ¿no? Como yo este pasado 23 de abril, en Barcelona coincidía con Eduardo Mendoza, que es del que soy lector desde niño y afortunadamente amigo desde hace algunos años, y le felicitaba por su novela y comentábamos lo que él dice, ¿no? Dice, yo situé mi novela en el año 2022 o 23, recuerdo que es, pues no quería saber nada de la pandemia, ¿no? No quería saber nada de la pandemia. Pero esto que Mendoza hace en su novela lo hace al final todo el mundo, ¿no? Parece que es un tiempo del que no nos apetece hablar. Yo ya abordé la pandemia con Noemí en la segunda novela de Manuela Mauri, ¿no? Muy en caliente, además, muy en caliente y basándonos en un caso real de un asesinato en la pandemia que investigó un amigo nuestro, ¿no? Un asesinato, además, bastante tremebundo, porque fue un chaval, un adolescente, que mató a su padre y a su madrastra, y por una razón, además, absolutamente nimia, ¿no? Pero digamos que ahí hicimos una aproximación a partir de ese caso real, intentando... No era una novela sobre la pandemia, sino que era una novela de una investigación en pandemia. Es decir, por ejemplo, utilizando todos estos hándicaps como recursos, ¿no? Por ejemplo, pues Manuela tiene que interrogar a la gente en un parque, en un banco, a 2 metros uno de otro, ¿no? O, por ejemplo, pues están todo el rato con las mascarillas, intenta ver la reacción de los interrogados en su expresión facial y le cuesta, ¿no? Pero no era una novela que intentara, estaba demasiado cerca, esa es una novela del año 2022, si no recuerdo mal, salió en enero de 2022, y la escribimos en el 21, por tanto estábamos muy cerca de la pandemia, ¿no? Ahora que ya tenemos más distancia, yo en esta novela de Bevilacqua, que estoy abordando la pandemia, sí quiero abordar las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo que emergieron en la pandemia, ¿no? Que son muchas, pero que se podrían resumir fundamentalmente en una, ¿no?
nos dio la sensación de que la pandemia reventaba buena parte de las costuras de nuestra sociedad. Mi convicción, después de reflexionar durante 4 años sobre ello, es que esas costuras ya estaban saltadas. Y lo único que hizo la pandemia fue hacer más evidente que esas costuras estaban rotas, ¿no? Y con 4 años se tiene más perspectiva. Entonces, son 2 casos, es lo otro que puedo decir. Uno está basado en un caso real también, el otro no, el otro es un caso más de ficción, pero los 2 intentan mostrar esas costuras reventadas de la sociedad española que salieron a la luz con la pandemia. Muy bien, nos ha dado un aperitivo y yo creo que estamos expectantes. ¿Hay alguna pregunta más que queráis hacer? Bueno, yo antes de pasar y terminar con un magnífico aplauso que te vas a llevar, quisiera decir un aviso para todos los que estamos aquí, que yo creo que somos seguidores de la novela negra y yo creo que tenemos que potenciar también lo nuestro, ¿no? Como os he dicho al principio, están aquí hoy con nosotros Óscar Lobato y Enrique Montiel Arnaiz. Entonces yo os animaría a todos los que estamos aquí a que decidamos este viernes, digo decidamos porque coincide la hora de la presentación de vuestros libros, uno en San Fernando, el libro del querido amigo Enrique Montiel Arnaiz, que se llama Melodía de Sangre, que se presenta a las 7 de la tarde en el Palacio de Congreso de San Fernando, y el libro de Óscar Lobato. Yo puedo hablar del de Óscar, es magnífico. El de Enrique todavía no lo conozco, que es Las lágrimas de Iliria. Y se presenta también el mismo día viernes a las 7 de la tarde en Chiclana, en la bodega... Bueno, Centro de Interpretación del Vino en Chiclana. Los que vivamos en Cádiz tenemos la suerte de que el tranvía nos deja muy cerquita o del Palacio de Congreso o del Centro de Interpretación del Vino, y los que podáis moveros por la bahía, porque estemos en esta querida bahía, pues podéis optar entre San Fernando o Chiclana para la presentación de estos libros. He hecho este speech de estos 2 buenos amigos. Lorenzo, no sé si quieres decirnos algo para terminar. Lo que he dicho al principio, de verdad, muchas gracias. Es un privilegio siempre volver aquí y muchas gracias especialmente a ti, Manuel, por tu lectura, por tu generosidad y por tu compañía. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.